todos los miércoles que nos acompañen en este espacio que hemos denominado Derecho de Réplica. Saludar con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y por supuesto a los medios de comunicación en este ejercicio que ha decidido tener el gobierno para poder, en un espacio con más tiempo, tener una conversación directa sobre todos los dichos falsos que se mantienen cada semana en diferentes medios de comunicación, en espacios de redes sociales y también para poder explicar algunos fenómenos que se dan en las redes. El día de hoy habíamos hecho el compromiso y lo cumpliremos, que dedicaríamos el programa a hablar un poquito más sobre esta red de amplificación digital, que evidentemente está bien coordinada, que tiene diferentes niveles, quiénes participan, cómo participan y qué fenómeno finalmente es el que se da en nuestro país a partir de esta red. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre este asunto y luego, como todos los miércoles, tomaremos algunas preguntas por parte de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Iniciamos. Adelante, por favor. Cuando el eco se disfraza de conversación. Esta es la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México. Adelante. Primero, decirles que este es un análisis que hemos realizado. Es una observación de 7 meses, desde el 1 de enero al 8 de agosto. Esos son el periodo de tiempo en el cual analizamos las diferentes alcances que vamos a presentar aquí, que se midió sobre qué universo y con qué alcance. Son estos 7 meses, son 98 cuentas semillas, seguidas durante todo el periodo, 4 consultas independientes sobre el mismo universo. Adelante. Primero que nada, entender quién forma parte de esta red, de este ecosistema, de cuánta gente estamos hablando, cuántas cuentas hay en cada capa y qué hace cada una con el mensaje. Nosotros sostenemos que hay 4 capas en este ecosistema. 1, medios y comentócratas o analistas políticos. Principalmente identificamos 54 cuentas. No quiere decir que no haya más, pero principalmente las que tienen alcance y las que tienen mayor actividad dentro de esta red son 54 cuentas. Estos medios y comentócratas dentro de la red tienen en este periodo de enero a agosto 282.866 publicaciones y su importancia es que originan el mensaje. Tenemos una segunda capa. Ahí identificamos principalmente 32 cuentas con alcances importantes. Se trata de personajes políticos. 67.215 publicaciones en este periodo. Ellos retoman, respaldan y politizan principalmente la información que recogen de la capa 1. Tenemos después la capa 3. Son 34 cuentas. Cuentas de ataque, bloque anónimo, trolls. Tienen 213.580 publicaciones y se encargan de reempaquetar y distribuir el mensaje. Y
finalmente la capa cuarta, que es el anillo de amplificación. Aquí estamos hablando de los bots. 560,520 cuentas, 500,000 cuentas detectadas que forman parte de la red de amplificación. 500,000 cuentas. ¿Cuántas publicaciones? 22 millones de publicaciones. ¿Qué función hacen? Repiten a las cuentas de ataque principalmente y a la red en general. Entonces, lo primero que hay que entender para poder desmenuzar esta red es que tenemos 4 fases, 4 capas y cada una tiene una función y cada una cuenta con cuentas específicas. Adelante. Medios y comentaristas. De aquí se origina y se legitima el mensaje. Entonces tenemos varias cuentas, Atypical, tenemos Viviana Velasco, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Dolia Esteves, Javier Negré, Juan Ortiz, ADN 40, Azteca Noticias, Carlos Alarraqui, Claudio Ochoa, El Universal, Joaquín López Dóriga, La Derecha Diario, Ana Paula Ordorica, Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola, Código Magenta, Héctor de Mauleón, Jorge Ramos, Laisha Wilkins, Aristegui Noticias, Beatriz Pajés, Chumel Torres, Denise Dresser, Javier Latorre y José Cárdenas. Principalmente vemos que quienes tienen mayor interacción, adelante, nos falta una segunda, Latinus, Lourdes Mendoza, Marcelo Carrillo, México a la Derecha, Pascal Beltrán del Río, Reina Jaide, UNH Plus, Leo Zuckerman, Luis Arturo Herrera, Marco Levario, Nayeli Roldán, Pedro Ferriz, Salvador García Soto, Ultraderecha, León Krause, Luis Cárdenas, María Amparo Casar, Pablo Iriart, Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Broso, Leticia Robles, Manuel López San Martín, MCCI, que es Mexicanos a Favor de la Corrupción, Paola Rojas, Reforma y The Right News Show. Todos ellos son los medios que principalmente son los que originan el mensaje que luego esta red va a retomar. Entonces, ¿de dónde salen los mensajes principalmente que se distribuyen? De estos medios y analistas, comentaristas, comentócratas. ¿Cómo lo legitiman? A través de investigaciones, noticias y opinión. Adelante. Después tenemos figuras públicas y emisores políticos. Ellos retoman, respaldan y politizan, que producen acusaciones, interpretaciones y consignas. Tenemos aquí a Alejandro Moreno, a Damián Cepeda, Felipe Calderón, Javier Lozano, Laura Ballesteros, Luisa Gutiérrez, Maru Campos, Rubén Moreira, Alessandra Rojo de la Vega, Elías Lisha, Fernando Belauzarán, Jorge Romero, Lea Limón, Margarita Zavala, Mauricio Taves, Santiago Taboada, Ania Gómez, Enrique Lamadrid, Gabriel Cuadri, Jorge Triana, Lili Telles, Mario y Constancio, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Claudio X González, Federico Dorin, Guadalupe Acosta Naranjo, Kenia López, Lorenzo Córdoba, Marco Cortés, Ricardo Salinas Pliego y Xochitl Gálvez. Adelante. Luego están las cuentas de ataque, que es el bloque anónimo. Aquí es donde nos gustaría detenernos. Su función es reempaquetar y distribuir el mensaje. ¿Cómo lo hacen? Editando, editorializando, exagerando y sosteniendo mensajes. Y tenemos todos estos ubicados.
son, digamos, aquellos que tienen alcances importantes y que finalmente de lo que se trata es retomar estos mensajes y mantenerlos a lo largo del tiempo. Vamos a ver algunos de ellos. Adelante. Adelante. Aquí está. Su función no es alcanzar, es saturar 32 cuentas con 213.580 publicaciones en el periodo analizado. Principalmente retweets, respuestas dentro de conversaciones ajenas y publicaciones propias. Una publicación de estos cada 33 segundos entre publicaciones de intervalos medianos a las 4 cuentas más activas, 21 horas el día de la actividad y más de 200 publicaciones diarias. Adelante. Aquí está el mapa para que puedan ubicar el anillo de amplificación. Todas estas pequeños puntitos son los bots, los grises. Tenemos los amarillos, que son los trolls o el equipo de ataque, y finalmente el papel que juegan los medios y también el papel de los políticos. Entonces pueden ver cómo hay una relación directa, y cuando nosotros leemos este mapa digital, lo que tenemos que entender es cómo cada una de estas bolitas interactúa con este mapa digital. A quienes principalmente retuitean, por ejemplo, este es el caso de Melissa Belli, que ahorita lo vamos a ver, cómo su digamos, ahí podemos ver ese símbolo es un poco mayor, más grande, precisamente porque es quien más tiene interacción con todo el anillo de amplificación. Es a quien más retuitean, y por eso nosotros la podemos ver de mayor tamaño en este mapa. Y todas estas líneas que vemos entre cada una de los personajes tienen que ver con la interacción que mantienen en la red digital respecto a los mensajes que van de ida y vuelta. 560,000 cuentas en el anillo, 22 millones generados. Adelante. Esta red tiene varias características interesantes. De entrada, mencionar que de los 22 millones de menciones, hoy hemos podido geolocalizar a 33%. Hay otro porcentaje que no es fácil de detectar de dónde viene, pero sabemos que esos 8 millones, ¿dónde están ubicados? Una parte muy relevante está en México, pero no únicamente en México. También podemos ver nodos de amplificación en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, incluso en Indonesia, Perú, Ecuador. Entonces vemos cómo este anillo o red de amplificación no únicamente tiene su operación en México, sino que es una operación que mantiene presencia en diferentes partes del mundo. Adelante. Vamos a ver un video de cómo operan, porque hay que recordar que estos bots no son seres humanos que están atrás de las cuentas, no son personas autónomas que están en su celular y que comparten mensajes, que retuitean contenidos, que reaccionan a mensajes de otros. Todo esto está computarizado. Se trata de computadoras y celulares que están conectados y programados precisamente para hacer una amplificación masiva. Adelante. Fíjense, por ejemplo, este es uno
Tú puedes ir ahí, puedes ir y pasar por los pasillos y ver cómo pues hay computadoras, ¿no? Y se van compartiendo. Una misma persona opera miles, porque las tiene programadas y se van compartiendo de manera masiva. Por eso tienen un comportamiento tan anormal, no solo tan masivo, sino tan inmediato. Adelante. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces nosotros nos vamos con la finta cuando empezamos a ver tendencias. La tendencia o el hashtag que más se está utilizando en nuestro país es esta, con esta narrativa. Y si nosotros no entendemos que eso está artificialmente creado atrás, podemos tener la falsa apreciación de que ese es el tema del cual más se está hablando en nuestro país, cuando muy probablemente, y más con este tipo de mecanismos, no realmente se esté hablando sobre ese tema, sino que hay toda una operación pagada, financiada, para mantener estos aparatos conectados, impulsando una misma narrativa, un mismo hashtag. Aquí está el anillo de difusión. Adelante. Ahora, vamos a ver cuáles son los patrones de estas cuentas anónimas. Vale la pena tener en cuenta que muchos de estos pues se trata de personas que no sabemos las identidades, todas las verifican, eso también lo habíamos ya visto en este espacio, y tienen comportamientos peculiares. Por ejemplo, en el caso de Melissa Belli, la pusimos como ejemplo porque, como veíamos en el mapa digital, es quien hoy concentra, equivale al 30% del movimiento diario de todo el anillo de 560,000 cuentas. Es quien mayor interacción tiene con los bots. Inicia a 6 de la mañana, 36 publicaciones diarias, prácticamente todas sus publicaciones, el 96% de sus publicaciones están dedicadas a atacar a la Cuarta Transformación, a atacar a la presidenta de México, con un lenguaje agresivo, usando apodos, frases como escándalo, como boom, para captar la atención y buscar generar indignación. Utiliza mucho, y por eso vemos el flujo de cómo funciona la red, retoma primeras planas o noticias que estén, digamos, igualmente atacando al proyecto, las retoma y las difunde editorializadas. Tiene 5.31 millones de repeticiones, generando la más alta de todo el anillo, 15.6 millones de impresiones asociadas y 2.9 impresiones por repetición. El rango más orgánico esperado sería de decenas o cientos. Ahí está, 30.650 menciones al día generadas solo de esta cuenta, porque es una cuenta asociada a toda una red de distribución. Se unió en julio del 22, su cuenta tiene sede en Norteamérica, se verifica en el 2023 y tiene 2 cambios de nombre. Vamos a ver la que sigue. Esta es la abuela García, nuevamente anónima, es una cuenta anónima, se une en noviembre del 22, tiene sede en México, verificada desde mayo de 2023, 3 cambios de nombre desde que fue creada, inicia actividades a las 7 de la mañana, tiene 13 publicaciones al día y, aunque algunas veces utiliza otros temas como fútbol o temas de películas u otras cosas, la mitad de sus publicaciones es
está dirigida a la presidenta y al presidente López Obrador. Igual con un lenguaje agresivo, burlón, generando su propio contenido y expresando apoyo a otras fuerzas políticas, con evidencia. Adelante. José Díaz se une en junio del 2018, una cuenta con sede en México, verificada en 2023, 4 cambios de nombre, actividades desde las 6 de la mañana, 22 publicaciones diarias, el 96% de sus publicaciones igual las destina al ataque directo, igual una cuenta bastante agresiva, usa apodos, insultos, desacredita y usa clips de la mañanera con producciones audiovisuales, ¿no? Que lo distingue, es una de las más antiguas y la que más ha cambiado de nombre de usuario. Hasta ahora 4 veces. Adelante. Tenemos a Salem the Cat. Esta es una cuenta más nueva, de enero de 2025, verificada en octubre de 2025, un cambio de nombre, igual su actividad inicia temprano, 7 de la mañana, 16 publicaciones, 94% de las publicaciones se dedican a atacar directamente a la presidenta. Se ve que es una cuenta también más chilanga porque también divide sus ataques entre la presidenta y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hace mucho uso de material audiovisual, porque ya decíamos que estas cuentas replican, pero editorializan. Entonces, tienen la capacidad casi inmediata de editar videos, de hacer memes y de difundir finalmente estos contenidos. Adelante. Jorge García Orozco, ¿no? Igual del bloque anónimo de 2010, verificada en el 19, 97% de las publicaciones son de ataque confrontativo, ataques personales. Entonces tienen la misma, digamos, similitudes respecto a cuál es el comportamiento del tipo de mensaje que envían todos los días. La más antigua de las 6 y la única verificada antes del 2020. Adelante. Don Metralleta. Esta tiene una singularidad. Ubicamos de entrada que tiene publicaciones diarias mucho más elevadas que las demás, 159 publicaciones al día, 90% son de ataques directos, inicia su actividad a las 8 de la mañana, se concentra en la presidenta y en el presidente López Obrador, violenta, confrontativa, de tono clasista. Adelante. Finalmente, los encuadres son 4. ¿De qué habla la red cuando habla? Los temas sobre los que organiza el mensaje. Entonces, se concentra mucho la red en estos 4 temas. Son los hashtags que más utilizan y son las narrativas que las vinculan prácticamente a cualquier noticia o contenido que están difundiendo todos los días. Narcogobierno, obviamente narcopartido, cártel de Morena, narcogobierno. Número 2, huachicol fiscal. Número 3, régimen autoritario. Entonces, es una de las narrativas principalmente impulsadas, y toda esta narrativa de las presiones externas. Adelante. Aquí algunos ejemplos de cómo funcionan estas conversaciones y cómo van teniendo ciertos picos, solo para mencionar algunas, aunque tienen una conversación consistente, pues hay veces que van teniendo ciertos picos donde van estableciendo ciertos mensajes. Cuando la detención, por ejemplo, ubicamos una el 3 de enero, detención de Maduro, la narrativa es México es el siguiente. Y toda una narrativa vinculada a
El 22 de febrero, tras la muerte del Mencho y el operativo, estado fallido y obviamente una serie de oleada de noticias falsas que ya vimos en este programa. El 2 de mayo, narcopartido. El 20 de mayo, antes del Mundial, el desgobierno, no hay condiciones para que México organice el Mundial, lo vimos en este programa. El 31 de mayo, en el segundo informe, Narcofest. El 11 de junio, la inauguración, lo vimos en este programa, hay miedo de la presidenta. 200,000 menciones, el 3 de enero, el pico más alto del periodo. Adelante. Finalmente hemos hablado de que hay un personaje que fue contratado públicamente, se dijo que lo había invitado Salinas Pliego a nuestro país, ¿no? Y que esta persona tenía pues no solamente operaciones en México, es español, tiene operaciones en diferentes partes del mundo, en España, en Estados Unidos, en Argentina, y lo que hace o el diseño que tiene es a través de estos pseudomedios de información, como es el caso de La Derecha Diario en nuestro país, los va teniendo Estados Unidos, Israel, España, México, Bolivia, Uruguay, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Es decir, no es una estrategia que esté focalizada solo en nuestro país, es un modelo de amplificación digital artificial que se va hermanando con diferentes plataformas que se han venido creando alrededor de diferentes puntos y países en el mundo. Esto demuestra también no solo que solo está implementado aquí, sino que hay todo un vínculo de estas narrativas en diferentes países del mundo. Entonces, eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy, que tiene que ver con cómo funciona este flujo de información. Entonces, ¿de dónde se retoman muchas veces los mensajes originales? Y luego, ¿cómo se aprovechan, por un lado, por digamos, una parte política, pero luego por una red consistente que está bien estructurada y que cada una cuenta con ciertas o con claras actividades diarias que lo que pretenden finalmente es difundir o desacreditar y difundir información falsa. Aquí dejamos la presentación y con mucho gusto tomamos preguntas. Aquí y luego acá atrás. Muchas gracias. Buenas tardes. Daryl Rodríguez de la revista Contralínea. Justo ahora que hicieron este análisis, consultarle si van a dar seguimiento a la ruta del dinero, porque no solamente es esta conversación real, sino que se recurre a, ya bien lo mencionaba, 560,000 cuentas ligadas a una red de amplificación que claramente cuesta dinero. Y también pues porque si hay estos recursos, pues también preguntarles si estos recursos no podrían venir de partidos políticos, lo que podría implicar incluso delitos electorales. Eso por un primer momento. Bueno, eso en todo caso corresponde a las instituciones y es el propio INE. El INE siempre audita los recursos de los partidos políticos, es parte de sus atribuciones y sus responsabilidades que el destino de estos recursos vayan específicamente para lo que está permitido. No estaría permitido financiar un esquema de esta naturaleza, menos con la intención de desinformar, ¿verdad? Pero bueno, esa es facultad exclusiva del instituto. Lo que sí es verdad, y más allá de que nosotros tengamos la intención, porque no es el caso, sí lo que nos importa aquí en este espacio es hacer esta reflexión conjunta, porque
es muy importante que todos conozcamos que cuando hablamos de bots no es que uno diga, no se preocupen, no hay personas atrás, no, está demostrado, les podemos demostrar cómo estas cuentas funcionan y que han venido aumentando, porque nosotros antes no habíamos diagnosticado 560,000. Han venido aumentando para poder seguir amplificando las falsas narrativas que se sostienen, y eso se puede ver por el número de publicaciones y las reacciones que tiene y cómo se comporta esta propia red. Entonces, lo que sí hemos detectado es que se incrementa. ¿Qué nos interesa en específico en este programa? Que se conozca cómo funcionan. Ellos, estos trolls, que no son muchos, o sea, los podemos específicamente ubicar en 34 cuentas, tienen esta actividad de difusión permanente, editorializando, burlonas, agresivas, todas en contra de un proyecto. No se trata de cuentas de personas, sino realmente con esa intención, retomadas por este anillo de amplificación. Entonces uno podría irse con la finta, por ejemplo, en el caso de Melissa Belli, ¡wow! ¿Cuántos seguidores tiene? ¿O cuántos retweets puede tener esa cuenta? Y de repente te puedes ir con la finta. Bueno, ¿sí? Muchos de esos, no estamos hablando que todos, pero una cantidad muy importante de esa amplificación viene de una red construida, pagada y falsa. No son cuentas de seres humanos, de personas. Es un esquema pagado, monitoreado y construido para amplificar a sus cuentas trolls. Así funciona el ecosistema. Entonces, ¿qué importa en este momento? Decir, bueno, cuando uno lo ve, que uno tome en cuenta cómo funcionan estos esquemas, no en México, en el mundo, y cómo han venido evolucionando estos modelos de desinformación masiva. Finalmente, ¿qué es lo que logran o cuál es la intención atrás? Establecer ciertos mensajes. Los hashtags y aquí las narrativas se han venido concentrando, como les decíamos, en 4 narrativas y las podemos ver claritas. Si tú te metes a estas cuentas que ya identificamos como trolls, pues es prácticamente un nado sincronizado y siempre mantienen una relación no solo de ataque directo, sino sobre la base de la narrativa del narcogobierno, ahora han introducido lo de huachicol fiscal, lo de el autoritarismo, ¿no? Es parte de las narrativas coordinadas de esta red de amplificación falsa. Entonces, por ahora, pues no es que esa sea nuestra intención en este momento en el programa es evidenciar y que la gente conozca que este fenómeno existe en nuestro país. Y cuando lo detectemos y lo vemos, en este caso en X, porque no quiere decir que solamente en esa red, en esa plataforma exista, pero hay que ir viendo los fenómenos de cómo podemos irnos vacunando a la impresión o la primera impresión que nos puede dar si nosotros detectamos esos contenidos. Podríamos irnos con la finta de que está generalizado el sentimiento, de que está generalizada la conversación, cuando en realidad es una construcción artificial.
Gracias. Y también en otra pregunta, consultarle sobre un tema que ha estado últimamente en el debate nacional, y es esto sobre la discusión de los derechos de las audiencias. Preguntarle si ya se analizó desde el gobierno federal o incluso desde la propia Consejería Jurídica ampliar las obligaciones para medios impresos, pero también para medios digitales y medios en redes sociales. Esto con el objetivo de que se diferencie con claridad la información de la opinión y la publicidad, y que las audiencias también tengan esta facultad de quejarse si se difunde alguna desinformación. No hemos tenido todavía esa, digamos, no hay ni esa intención por ahora. Ahora de lo que se trataba era de poder establecer los lineamientos ya de una ley de 2025. Bueno, aquí dedicamos 2 programas a todas las falsas narrativas que se dieron en torno a los lineamientos de las audiencias. Por cierto, que ya se han venido aclarando, ¿no? La propia industria ha sacado sus comunicados aclarando pues que esa intención nunca existió y que el diálogo siempre es permanente, y la consulta abierta, pública. Entonces, vale la pena señalar que en el caso, por ejemplo, de la prensa escrita, es mucho más fácil ubicar esto. No sucede lo mismo que en radio y televisión. En realidad es que uno de manera más fácil puede distinguir entre publicidad y contenido noticioso. O sea, en los periódicos esto de siempre, de tiempo atrás, bueno, aquí lo decía una compañera, es de periodismo básico, ¿no? Distinguir con claridad lo que es no solo publicidad, sino lo que es opinión. Por eso los periódicos tienen artículos de opinión y tienen las redacciones que se trata, idealmente se trataría de que fueran notas objetivas, donde difundan información verificada. No siempre sucede, también por eso tenemos este programa, para poder ejercer ese derecho de réplica. Pero me parece que es más evidente muchas veces en el periódico, cuando en la televisión ha habido mucha oportunidad de mezclarlo. Porque en la televisión antes, pues bueno, tú tenías los anuncios y estaban seccionados. Vamos a anuncios, sabías que eran los anuncios. El problema es que ahora en los propios contenidos de los programas, de los juegos de fútbol, en los contenidos se mete publicidad, y muchas veces ahí es donde puede estar el engaño. Por eso la importancia de poder saber que hay contenido publicitario, o que cuando hay programas de noticias, pues no se limitan únicamente a dar noticias, sino que se advierta que también en ese programa se van a vertir opiniones. Entonces, por eso en radio y televisión era importante tener estas modificaciones, que no son de ahora, insisto, tienen, pues aquí lo vimos, años discutiéndose en nuestro país y muchos años reconocidos en nuestra Constitución. Muchas gracias. Acá atrás y luego acá a la izquierda. El compañero, sí. Atrás, aquí. Buenas tardes, consejera. Luis Piña, los reporteros MX. Ya comentaba, por ejemplo, de esta red de amplificación y de lo de los derechos de las audiencias, y cómo en radio y televisión pues es importante colocarles cuando se está pasando una noticia que es pagada, pero en redes sociales, por ejemplo, muchas veces la conversación, como lo mostró hace un rato, pues también es pagada, aunque pareciera que fuese orgánica. En ese sentido, ¿no han intentado ustedes o han platicado para ver la posibilidad de que cuando se pague una pauta en redes sociales también aparezca que está pagado? Bueno, no se ha dado todavía, yo creo que es una discusión no de México, del mundo entero, bajo los nuevos esquemas de comunicación, algunas redes sociales, cómo se van adaptando a las distintas reglas, ¿no? Entonces, pero no es un tema que estemos analizando actualmente, lo advierto, ¿no? Porque si no, entonces ya mañana, ¿qué quieren? No es un tema que estemos hoy planteando. Hoy lo que estamos planteando para efecto
de las redes sociales. Ustedes lo conocen bien y es un debate abierto, sobre todo planteado en las mañanas, en algunos espacios de las mañaneras con la presidenta para conocer los efectos de las pantallas en los niños, en fin, ¿no? Ese es digamos, lo que hoy se abre a una discusión, pero no hay ningún proyecto actualmente de que esos lineamientos pasen a ser lineamientos para redes sociales. Hasta hoy es radio y televisión y deriva de una ley aprobada en el 25 que retoma una ley aprobada en nuestro país hace varios años, desde 2013 en la Constitución y 2014 en la Ley de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Por otro lado, quisiera preguntarle si tienen… ¿Han visto hacia quién van dirigidos esos mensajes? Es decir, cuando se paga obviamente en redes sociales, a veces se segmenta el público al que le quiere llegar, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si es a jóvenes, si es a personas mayores, principalmente en Twitter, que es donde más hacen ese tipo de cosas, ¿no? Porque viendo en otras redes sociales, incluso en Facebook, que incluso puede ser incluso hasta más democrático, se encuentra que la misma sociedad les comenta rechazando ese mismo mensaje que en Twitter pudiera parecer potencializado. Sí, yo creo que hay que distinguir, digamos, este fenómeno, que hoy presentamos, a otros fenómenos en las propias redes sociales donde tienen más que ver con publicitar productos, contenidos. Aquí, digamos, lo que presentamos el día de hoy es más bien digamos, como hay dos capas que son muchos medios y que son digamos, también una cúpula de opinión, y luego cómo esos mensajes se están difundiendo con una intención, digamos, de perjudicar, de lastimar, pero sobre todo de mentira, asociada muchas veces a la mentira. Este es el fenómeno que vemos aquí. Otro tema, digamos, ya es como en las propias redes, el fenómeno de combinar opiniones y publicidad se da. Ahora, hay también, hay que decirlo, esfuerzos de las propias plataformas. Nosotros podemos hoy conocer, por ejemplo, quiénes publicitan sus contenidos o quiénes los pautan. Hoy lo podemos saber, hoy es público conocer cuánto dinero se invierte para publicitar ciertos contenidos. Y eso precisamente tiene que ver con el derecho que tiene el de enfrente de saber que ese contenido está siendo publicitado. Es decir, se le paga a la plataforma para que tenga mayor alcance. Y lo que nosotros podemos hoy saber es precisamente que se paga un recurso, una pauta para poder potencializar esos mensajes. Eso sí, lo sabemos y lo sabemos por las propias normas que ha establecido Meta y las diferentes plataformas, ¿no? También lo vemos en otras plataformas donde se establece con claridad patrocinado y tiene que ver con esta intención de no engañar a la audiencia. Entonces, todos esos esfuerzos son en favor de proteger el derecho de las audiencias para distinguir estos contenidos. Y se celebran, ¿no? Más allá de que existan en las normas, ya son establecidas por las propias compañías a nivel mundial en un consenso de que hay que proteger un derecho del que está consumiendo esos contenidos en Internet. Muchas gracias. Consejera, buenas tardes. Adriana Santos del Soberano. Siguiendo justamente en el tema acerca de este análisis que han realizado en redes sociales, una de las redes sociales por excelencia donde incluso se ha detectado mucho el uso de inteligencia artificial y la viralización de contenidos es, por ejemplo, TikTok. ¿Habría posibilidad de que desde la consejería también pudieran realizar un segundo análisis en esta red para detectar justamente estos contenidos en donde, aparte de desacreditar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también se utilizan diversas inteligencias artificiales para en general desinformar a la población?
Sí, mira, no es un fenómeno que veamos específicamente solo en X. Hoy quisimos traer cómo funciona en X, porque, digamos, se ha venido trabajando esto con tiempo, ¿no? También pueden ver las fechas, nos interesaba que vieran las fechas del bloque anónimo, porque tienen mucha coincidencia, de 2020, de 2022, se verifican muchos al mismo tiempo. Pero sí podríamos, vamos a ver la posibilidad de traer análisis de otras plataformas que utilizan muchas veces otros mecanismos, ¿no? Entonces, en el caso de TikTok ubicamos mucha inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de engañar a la persona que está viendo, que pues es mucho consumo de video, en realidad es consumo de video. Entonces, ¿cómo engañas para simular que se dijo una cosa que no se dijo? Y pues hoy que hay técnicas ya prácticamente de difícil percepción de saber si es o no es, pues entonces dificulta, ¿no? Y eso también hay que exhibirlo. Entonces vemos en el caso de TikTok algunos contenidos que también hay que seguir denunciando para no caer en el engaño. En el engaño, simplemente no intentar mentirle al de enfrente que se dijo una cosa que no se dijo. Puede ser que a mí no me guste lo que la persona dijo, puedo estar en desacuerdo con lo que la presidenta mencionó, ese es un tema válido, pero mentir sobre lo que se dijo, pues es un tema que hay que sobre todo exhibir. Entonces vamos a ver la posibilidad de hacer un análisis en otras plataformas. Gracias, consejera. Finalmente, conocer si tiene ya otro balance actualizado de cómo va justo la participación de la ciudadanía en cuanto a este tema de la consulta por los lineamientos presentados para el derecho de las audiencias. Pues yo creo que se puede ver en tiempo real, ¿no? Ahí mismo, si uno se mete a la plataforma de ellos, puede conocer cuántos comentarios han recibido ahí en consultas públicas. Pueden ver hasta ahora, mira, 2,200 arriba, 2,228 participantes únicas, 2,117. Sería bueno que todo aquel que quiera participar lo haga. ¿Cuándo concluye? 21 de agosto. Periodo de consulta, entonces todavía se tienen unos días para todos aquellos que quieran participar, se pueden registrar aquí, pueden dejar sus comentarios. Recordar que obviamente no solamente decir estoy de acuerdo, ¿no?, sino conocer los lineamientos y en todo caso poder hacer propuestas específicas para ser consideradas. Ese es un derecho que tenemos todas y todos, porque todas y todos somos audiencia. No es que las audiencias son sujetos aislados, quién sabe de quién se trate, no. La audiencia somos todos aquellos que vemos la televisión o escuchamos la radio. Y por el simple hecho de escuchar o ver la televisión, tenemos derechos que son protegidos por la Constitución. Y que estamos haciendo este análisis que nos solicitó la presidenta porque pues es muy interesante cómo en nuestro país vamos reconociendo y estableciendo mecanismos de defensa para aterrizar estos derechos. Hoy principalmente retomo esas dos ideas, las obligaciones de los medios de comunicación, en específico televisión y radio, de aprobarse los lineamientos consisten en tener códigos de ética, nombrar defensores de las audiencias y mecanismos para poder recibir quejas por parte de la audiencia y que estas quejas sean analizadas por los defensores de las audiencias y en su caso de considerarse así, pues pueda haber algún tipo de resolución en favor de la audiencia. Muchas gracias, consejera. Finalmente concluimos aquí. Buenas tardes, consejera. Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal.
Nomás quisiera preguntarle, ¿no cabría otro grupo como Simón Levy, esta persona, uno que se apellida Vallejo, que inventan cosas, o sea, con inteligencia artificial o no con inteligencia artificial, y que la misma embajada a Simón Levy lo desmintió diciéndole, esto no es cierto? ¿No cabría ese grupo ahí? Mario de Constanzo también inventa muchas cosas, y es un grupo que no yo creo que se cuece aparte, ¿no? Ese sería mi comentario. Bueno, no tenemos así como seccionado aquel en específico, pero bueno, en realidad una de las cuestiones que sí son consistentes, sobre todo en estos bloques anónimos y algunos que no son anónimos, sí tienden mucho a la mentira, tergiversar información, manipular información, tendiente sobre todo, pues ya sea a generar reacción del que escucha, indignación, molestia, enojo, coraje, porque ¿qué es lo que trata de hacer esta red? Pues quiere generar un sentimiento que transmita eso para que esa sea la reacción del que lo escucha. Entonces no hay un grupo en específico, pero conocemos bien que hay muchos personajes que, como bien señalas tú aquí, mienten abiertamente, ¿no? O sea, con información falsa, diciéndose incluso cómo legitiman esos mensajes, y así funcionan para que sean creíbles. Siempre dicen, me filtraron información, tengo conocimiento, y siempre lo vinculan a autoridades mexicanas o extranjeras. Entonces me filtraron, me dijeron, tengo información oficial, y así es como tratan de legitimar su dicho. Claro que ya lo han hecho de manera tan recurrente, pues que ya están absolutamente desacreditados, y quien recibe ese mensaje ya está vacunado y conoce bien que muy probablemente si sale de esa cuenta o si sale de esa persona no es información verídica. Y de eso se trata, de que vayamos también creando, pues digamos, esa autocrítica, esa capacidad de analizar lo que estamos viendo de mejor manera, como obteniendo información de cómo funcionan todos estos ecosistemas. Pues si les parece bien, concluimos aquí. Nos quedó acá una mano levantada, pero ya llegó la hora de concluir este programa, agradeciéndoles mucho a todas, a todos los que nos acompañaron este miércoles. Nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando sobre estos temas que resultan de interés público para todo el pueblo de México. Muchísimas gracias.